Hola, buen día. Muchas gracias a los que están presencialmente, muchas gracias a los que están vía Zoom. Hoy es un día de alegría para... Bueno, me presento, yo soy Gustavo Lukowski, director, uno de los fundadores y director académico de la institución. Repito, estoy agradecido a los que están conectados en Zoom, a los presentes, a los que participaron en la mesa, que ya se han presentado. Pero fundamentalmente quiero agradecerle a Laura Agostino, que está casi desde el primer momento con nosotros, hace 14 años, que son los años que tiene la institución. Nosotros éramos 13 psiquiatras que estábamos pensando en el armado de esta institución y bueno, y necesitábamos la colaboración o el aporte teórico del psicoanálisis a la institución, y Laura fue la primera persona que citamos, que convocamos para que pudiera ser la voz del psicoanálisis dentro de la institución, porque éramos todos psiquiatras. Hasta el día de hoy, que sigue trabajando con nosotros, trabajamos juntos. Laura ha hecho un aporte impresionante, todos hemos aprendido y seguimos aprendiendo mucho de ella. Lo que nos gustaba para convocarla a la institución era que, bueno, que ella venía de una experiencia muy importante en relación a la atención de pacientes graves en el Hospital de Día de San Miguel. San Martín. De San Martín, perdón. Y nos entusiasmaba y nos gustaba que tenía un lenguaje entendible y fundamentalmente que era una persona con una capacidad teórica importante, pero también una capacidad de haber estado en contacto y visto muchos pacientes graves. Entonces, estas fueron las razones por las cuales decidimos convocarla. Por todo esto, te vuelvo a agradecer, te diré a Laura, y le dejo la coordinación a Juan de Olmo. Buenos días para todos y todas. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de la autora del libro en cuestión, Psicosis, Abordaje y Presentación de Pacientes, Laura Agostino, junto con 3 comentadores. Tenemos a José Suberman, autor de Lo que la práctica psicoanalítica nos enseña y Clínica del Acto, por Letra Viva. Dictó seminarios y fue supervisor de la Clínica de Atendimiento Psicológico de la Universidad Federal de Río Grande do Sul durante 15 años. Dictó seminarios en Montevideo, en Chile, en Santiago y Viña del Mar, y en Melbourne, en la Escuela Floridiana de Melbourne. Y es miembro honorario del Grupo de Psicoanálisis de Tucumán y de Clínica del Cartel de Mar del Plata. También contamos con la participación de María Teresa Reyes, directora de la carrera de Psicología de la Universidad de Belgrano, con quien este año tenemos un convenio muy interesante con Proyecto Suma, titular de la materia clínica de adultos en la misma universidad y psicoanalista, miembro de la APA. Y por otro lado, también contamos con la participación a través de un video, ya que por motivos personales no pudo estar, de José María Álvarez, psicoanalista reconocido internacionalmente, que hace su práctica clínica en el Hospital de Río Ortega en Valladolid, y codirector del curso superior internacional de Psicopatología Clínica y Terapéutica, organizado en la Universidad de Belgrano, Proyecto Suma y la otra psiquiatría. Bueno, vamos a comenzar con
la ronda de comentarios que comienza María Teresa. Bueno, Laura, primero quiero felicitarte y agradecerte de verdad que haya podido estar en la presentación de este libro por varias razones. Una es la calidad excepcional de tus trabajos y del desarrollo conceptual que vas haciendo, toda la investigación. Pero además tiene una peculiaridad que me encantó. Trabajás conceptos muy complejos del psicoanálisis, con mucha profundidad, pero como dicen los chicos de la facultad, es un lacanés fácil. Pero el fácil no es por algo liviano, sino por la explicación minuciosa que vas haciendo de los conceptos y de la articulación teórico-clínica permanente de este libro. Para mí la posibilidad de un libro que tenga la articulación de la clínica y la teoría fundamental, y es lo que me pareció, o sea, lo ubiqué dentro de lo que podríamos decir que has hecho una investigación aplicada. Yo sé que a algunos no les gustan estos términos de aplicación, de investigación aplicada, pero para mí es fundamental en relación a la transmisión del conocimiento. O sea, me parece que es un trabajo de transmisión que hace a la política del psicoanálisis, en que la gente pueda adquirir conocimiento desde la clínica articulada a la teoría. Bueno, esto me pareció muy, pero muy bueno. ¿Por qué digo investigación aplicada? Porque efectivamente hay viñetas permanentes, hay presentación de casos, hay un capítulo entero de presentación de casos, y va a dar cuenta de todo el desarrollo conceptual de la psicólosis. Entonces, yo me permití pensar tus preguntas que están en el libro, o sea, son tuyas, y un par de hipótesis. La autora se plantea las siguientes preguntas. ¿Qué otra posibilidad de abordaje de la psicosis que no sea manicomio? O sea, no se trata de retroceder a la psicosis, pero ¿cómo intervenir? Y la tercera, ¿cómo propiciar el lazo social? Por supuesto que hay más, pero me parecieron que son las preguntas centrales de este libro. Y entonces reconstruí dos hipótesis que me parece que son las que vos planteás, que es que la propuesta de tratamiento con pacientes psicóticos surge desde la transferencia invertida, apuntando a barrar al otro en lo real y a propiciar el establecimiento del lazo social. Y una segunda hipótesis, más específica, es el dispositivo del Hospital de Día con talleres creativos promueven el encuentro de algún gusto, dice la autora, y estimula ese saber hacer del cual el sujeto pueda servirse para propiciar la circulación en el lazo social que constituye un modo de superación. Continúa metodológicamente con todo el desarrollo teórico, y aquí recorre infinidad de textos de Freud, publica la construcción, digamos, como una brújula a seguir, va a plantear todo lo que hace, por supuesto, a la metáfora, empieza a trabajar todos esos aspectos del guardia tercero, la cuestión del tesoro del lenguaje, o sea, todo lo que hace a la estructuración subjetiva, y hace un recorrido muy minucioso. Ya en ese primer capítulo, ya plantea lo que hace el Hospital de Día. Esa es esta hipótesis central, que lo va a retomar en el libro,
donde allí ya va indicando la importancia de promover la palabra versus los prejuicios anteriores, en donde al loco había que tenerlo en la cama, encerrarlo, acallarlo, y la circulación social. Por supuesto, ya habla en el inicio del libro de la transferencia invertida, que me pareció muy interesante este concepto, ya que el sujeto psicótico viene con una certeza, por lo cual no hay una pregunta sintomática. Sigue desarrollando en el libro toda una cuestión en relación a la psicosis como el objeto A vale como autero. No es un objeto A, el autero es un autero. Y va planteando, digamos, todas las cuestiones de los nudos, y así hace un trabajo muy interesante y minucioso, donde ella articula además cuestiones de la primera época de Lacan. Entonces dice que el nombre, la función del significante del nombre del padre la ve como una conclusión de ese anulamiento. Bueno, sigue por supuesto con el desarrollo de la búsqueda, como ven, va tomando todas las temáticas posibles, donde el otro funciona como algo aplastante de la psicosis. Me gustó tu definición de la perplejidad, donde el sujeto psicótico no puede sustraerse de aquello que le llega del otro. Es una definición muy buena. Recorre nuevamente textos de metapsicología de Freud, Lacan. Se mete con las fórmulas de la sexuación. Y acá propone un tema que después por ahí me gustaría poder que lo puedas comentar, que da cuenta de la falta de significante para decir de la psicosis. Después de todo este desarrollo de investigación conceptual, pasa algo interesante, que es al método psicoanalítico. Y aquí, por supuesto, fundamentando la cuestión de su práctica, de todos estos años de su práctica y del trabajo en el hospital y del trabajo, ¿no?, aquí en Suma, plantea justamente que la dirección de la cura en la psicosis es tomar como referente el caso Joyce, y se trataría de arribar al encuentro de ese saber hacer. Y esto tiene una coherencia en todo el libro. Trabaja nudo y desarrolla cómo Lacan hace escritura de la reparación que nombra suplencia, en ese mismo lugar de la falta de nombramiento, por lo cual ella se vuelve a preguntar, y todo el tiempo se está pregunta cómo maniobrar para propiciar esa suplencia. Y plantea propuestas de tratamiento. Estas propuestas de tratamiento, donde ella va a plantear que va a desplegar el acto analítico y justamente insiste en que no se trata la psicosis en el tratamiento de trabajar con la interpretación, es como que vuelve a retomar, ¿no?, una y otra vez todos los desarrollos teóricos que ha explicitado en casos y viñetas clínicas y que ha explicitado en cada uno de los artículos una serie de parámetros que a mí me parecen muy importantes, articulados a la clínica, porque esto es un efecto que es importante en la transmisión del psicoanálisis externo. Todos, cuando hemos enseñado psicoanálisis, ¿qué les decimos al alumno? Siempre caso por caso, igual que está iniciando, todo es caso por caso. Y es cierto, es cierto. Pero este tipo de trabajo, de investigación, donde uno puede mostrar los casos, qué se hizo, cómo se interviene, qué pasó, esto posibilita crear una transmisión de conocimiento de ciertos parámetros que hay que tener en cuenta. Bueno, entre algunos de los que Laura trabaja, insiste mucho en la demanda invertida.
la transferencia invertida, ya que en el psicótico no acude desde sus síntomas como interrogación. El analista debe funcionar como amigo, testigo, acompañante, no como sujeto supuesto saber. Se apunta a barrar al otro. Se trata, dice, de la construcción del lazo social que llama Sinton en la psicosis. El analista debe estar como otro barrado. Las intervenciones son en lo real, la interpretación no es posible. Y la intervención en lo real delimita, dice, ese otro real gozador. Ordenar la arbitrariedad de un real sin ley para el otro de la cultura. En ese sentido, la ubica el analista en una función de corte. También sitúa algo importante que es cómo intervenir en el campo familiar y con otros responsables. Ejemplifica casos y luego desarrolla un capítulo que es fundamental, que es el de los otros espacios, donde están los talleres creativos. Y acá es muy interesante cómo también se va mostrando con casos y situaciones cómo van operando y trabajando. Y me parece que es una vuelta que verdaderamente va confirmando las hipótesis de tu trabajo. Me pareció muy interesante cómo el analista en estos talleres funciona como acompañante, que es uno más del taller, que los talleres tienen un espacio y tiempo donde esto, digamos, organiza, ¿no?, parámetros, cómo desarrolla especificidades de cada taller y se hace tal cosa, la posibilidad de gestar aquel objeto, dice, que representará al sujeto más allá de sí mismo. No hay quien porte todo el saber, que también me pareció muy interesante. Y todos están subsumidos al orden de las disciplinas. Me interesaba saber, digamos, los talleristas, los que hacen los talleres son externos, están en sumas, trabajan, digamos, en equipo. Si alguna vez ha habido algún paciente que funcionara allí como coordinador, bueno, me gustaría como saber un poquito más de este funcionamiento que me parece muy, muy rico. La cuestión además del lazo en que los productos circulan, ¿no? Y bueno, yo le preguntaba con algunos productos qué pasaba, si se vendían, si circulaban por fuera. Bueno, para ir concluyendo, me parece que hay una hipótesis de fórmula sobre el discurso de la psicosis que me pareció a mí muy interesante, que me gustaría que, si queréis, desarrollarla. Y después está todo el anexo de los casos que están sin desperdicio. Es una maravilla la posibilidad de escuchar la intervención del analista y la intervención que hace los comentarios de los pacientes y las reflexiones posteriores. La autora termina el libro, a mí me hubiese gustado una conclusión del libro, ¿sí? Que en realidad la conclusión está a lo largo de toda la metodología que usás en relación a cuando trabajas el método psicoanalítico, pero después de los casos y de toda la dimensión del desarrollo, hay conclusiones que uno puede tomar del mismo, que en realidad están, vuelvo a decir, están en las indicaciones que vos das en relación al trabajo con la psicosis. Pero su conclusión no es menor, porque la tenés. Hay una conclusión que para mí es el punto de partida del libro, que cuando ella empieza ya en los años 80 a trabajar con el dispositivo de hospital de día, dice, ahí bastan los prejuicios, digo, la psicosis no es
estar guardada, encerrada, callada. Ya sabemos que hemos estado en esos años, las situaciones que hemos vivido con pacientes acallándolos hasta con el electroshock. Y termina su libro justamente advirtiendo no al prejuicio, tomando las cuestiones actuales de las nuevas configuraciones familiares y la conclusión, y que no hay que caer en prejuicios actuales, ya que estos prejuicios funcionan, lo sepamos o no. Muchísimas gracias. Ahora vamos a compartir el video que generosamente ha grabado José María. Buenas tardes. Psicosis, abordaje, presentación de pacientes. Libro de Laura D'Agostino que me propongo comentar en las siguientes palabras, breves por cierto. Me gustaría haber estado con vosotros, pero en España la próxima semana hay un puente largo y por asuntos familiares he preferido quedarme y descansar y viajar con ellos. Muy bien, quería deciros algunas cosas. En primer lugar, esta obra, Psicosis, abordajes, presentación de pacientes, es un libro, yo diría que personal, que recoge algunos trabajos de la autora a lo largo de varias décadas de un amplio trabajo en diversas instituciones de salud mental y que, como se ve por los muchos agradecimientos que aparecen al principio de la obra a personas concretas y por la exposición de la formación que ahí realiza y de los distintos dispositivos por los que transitó la autora, ya se puede decir, y con toda la razón, que es una persona, una clínica con experiencia. El libro, como indica el título, trata de la psicosis y comenta algunos temas clásicos de la teoría y de la clínica, como la angustia, la transferencia, la sexualidad de la psicosis, etc. A mi manera de ver, este libro tiene dos bloques. El primero glosa y repasa la teoría y la clínica de acuerdo con las elaboraciones de Lacan. Y en ese bloque, la teoría y la clínica encajan perfectamente. La clínica encaja con la teoría y la teoría encaja con la clínica. La referencia esencial es Lacan y también Freud. Primero Lacan y después Freud, ambos omnipresentes. Los textos de ambos psicoanalistas son pilares fundamentales de la argumentación y en este primer bloque, yo diría, la autora expone viñetas clínicas y las interpreta y explica, las expone conforme a la enseñanza de Lacan, como decía, y da muestras de un amplio repertorio de citas y de distintas referencias doctrinales con las que ilustra los conceptos y expone las distintas posibilidades del nudo Borromeo, de la última clínica. El segundo bloque, que es un bloque a su vez compuesto de dos partes, en este segundo bloque digo, la autora muestra el quehacer clínico en el marco institucional, en especial en el hospital de día del proyecto SUMA. Y ahí las cosas cambian y Laura D'Agostino habla de acompañamiento terapéutico de pares y expone pues algunas especificidades de los talleres destinados a la terapéutica de los pacientes que allí se atienden. Y a esta parte primera de este segundo bloque, yo creo que se añade otra parte que es la presentación de pacientes. Un material, a mi modo de ver, valioso, al que se podría pulir aún más y que podría, si se hace así, servir de base a debates de los que se pueden extraer conclusiones de interés general para el conocimiento tanto de la psicopatología como de la terapéutica de la psicosis. Creo que, a diferencia del primero, en este segundo bloque las referencias se amplían. Además del omnipresente Lacan, figuran otras referencias que incluso desbordan el ámbito psicoanalítico. A mi manera de ver, este segundo bloque, creo, es la aportación más personal de Laura.
Al leer esta obra, me venía a la cabeza continuamente, desde las primeras páginas, la relación entre teoría y clínica, su acompasamiento, su orden, sus prioridades. Creo que todos estaremos de acuerdo en que si una teoría, mm, si no tenemos una buena teoría, la clínica se empobrece. Pero la teoría se estanca cuando deja de lado o a un lado las preguntas fundamentales de la clínica. En esa articulación teoría clínica radica, creo yo, la dificultad. Que yo sepa, ninguna teoría da cuenta de la amplitud de la realidad clínica. Quiero decir que reducir toda la clínica a lo que una teoría aporta o una doctrina tampoco es aconsejable de cara al rigor de una investigación en curso, ¿no? Esta es la reflexión principal que me ha traído esta obra, las relaciones entre la teoría y la clínica. Desde ese punto de vista he leído, como digo, todo el libro, de principio a fin, y en especial el capítulo sobre la transferencia, donde la autora comienza recordando cómo se trabajaba hace años cuando dominaban las referencias a Joyce y se tendía a ver a los pacientes desde la óptica del escritor irlandés. Voy a leer una página, la página 106, donde la autora dice: la observación de una práctica. Para esos años, desde 1985 en adelante, en ciertos ámbitos lacanianos de Buenos Aires, se tenía como referente e ideal en la dirección de la cura de pacientes psicóticos la gran utilidad para su estructura del ego joyceano. Así quedaba en la mira de los tratamientos y entonces se trataba de la detección del gusto, de la pequeña brizna de deseo, de esas ganas, etcétera, etcétera. Así continúa el párrafo. Perfecto. Eso, en fin, todas estas cuestiones de las que habla aquí Laura, ¿verdad?, reflejan no sé si decir, por usar una expresión alemana, el espíritu de una época, pero cada época, cada momento, por decir así, tiene su foco de iluminación. El caso es que cuando uno tiene cierta perspectiva histórica ve que la luz del foco, se puede decir así, ha ido cambiando. Y lo que en cierto momento nos parecía el no va más, después nos parece que está superado por otra cosa. Bueno, con esto insisto un poco en cómo las teorías están sujetas a determinadas tramas históricas y son en realidad bastante más caducas de lo que cuando estamos bajo el foco de esa luz nos parece que perdurarán no se sabe por cuánto tiempo. Bueno, cito ese pasaje del que acabo de leeros para ilustrar la pregunta que he tenido, como digo, en mi cabeza cuando leía el libro de nuestra colega Laura D'Agostino. Me preguntaba yo, cómo hacer para que la guía de la teoría, la luz que una buena teoría posee, cómo hacer para que se concrete con la clínica y además la ilumine? ¿Cómo hacer para no encajar a martillazos la clínica en la teoría? O para no abusar de las citas, de las referencias y de las fuentes de autoridad y que la relación entre ambas, entre la teoría y la clínica, sea más bien armónica y grácil. A mi manera de ver, sin teoría no hay clínica, pero la teoría está supeditada a la clínica. Como en una pareja de baile, donde hay uno que marca el ritmo y dirige o esboza los movimientos. En esto, ahora me viene al pelo una cita de un amigo mío, de un comentario de un amigo mío, Gustavo Ingalina, un psiquiatra del Hospital Tobar García, que cuando hablábamos no hace mucho en Buenos Aires de estas cuestiones, a propósito de este libro, él me decía, claro, tú lo que pensamos, lo que estás diciendo es que la teoría
es, digamos, la clínica, en tu manera de ver, la clínica es como el gol de Maradona a los ingleses, y la teoría es la narración que hizo Víctor Hugo Morales. Digo, pues sí, efectivamente, la teoría es el gol que Maradona, el primer gol que Maradona metió a los ingleses, y la teoría, eso es la clínica, y la teoría son los comentarios alrededor magníficos, digamos, de ese hecho portentoso, en este caso de Víctor Hugo Morales. Bueno, no quiero enrollarme mucho más, ¿verdad? Me gustaría estar con vosotros. Me he sentido muy bien tratado por todos vosotros, por Gustavo Lipovetsky, por todos los colegas del proyecto Suma. Pero no quiero despedirme esta breve intervención sin felicitar y agradecer vivamente a Laura D'Agostino por su publicación. Este es un libro clínico y eso, en mi opinión, es lo más elevado que se puede decir de una publicación que trata de la locura, que es un libro clínico. Y a ello añadiré, a mi manera de ver, otra bondad de esta obra, porque lo mejor que se puede esperar de un libro es que consiga que se generen debates en torno a sus propuestas, cosa que solo sucede con los libros que tienen calidad, naturalmente. Y a mí este libro me ha hecho pensar mucho. Y de eso, esa reflexión en torno a las relaciones entre la teoría y la clínica es de lo que he tratado en esta presentación. Felicidades y saludos para todos. Os mando un abrazo desde Valladolid y pronto os veré. En principio le agradezco mucho a Laura la invitación a presentar su libro, que me gustó mucho leerlo, y me posibilitó muchos reencuentros, ¿cierto? Acá con colegas que encuentro, con amigos, pero también yo he compartido muchas tareas con Laura en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, fue mi pasadora, compartimos la cama, congresos, jornadas, pero me enteré que hemos compartido algunas cosas que no sabía que habíamos compartido y me enteré por el libro. Hemos compartido el Moyano, donde fui residente, y lo vi muy intensamente, y también hemos compartido la relación con Mario Strahilevich, que para mí fue muy importante en la rotación por gerontopsiquiatría. Siempre recuerdo que aunque él se definía como gerontopsiquiatra, puramente gerontopsiquiatra, un día me hizo una interpretación que no me olvido, porque yo le dije, ¿cómo te entusiasmas con tratar pacientes mayores de 65 que sabes que no se van a curar nunca? Y me contesta, el otro día pasé por la guardia del hospital y había un cartelito, enviar todos los primeros brotes a José Sugarman. Decía, ¿cómo se va a entusiasmar con tratar a una persona de 20 años que sabes que nunca se va a curar? De ahí acepté en adelante que cada uno está inclinado por sus gustos, por sus inclinaciones, y digamos, siempre lo respeté mucho más y siempre me acuerdo, además de las cosas que me enseñó, de esto que yo lo tomé como interpretación. Nunca voy a ser dicho como interpretador, pero yo lo tomé así. Bueno, así que celebro estos encuentros en el libro y en el día de hoy. Yo dije varias veces que un analista se constituye acomodando tres prácticas: la práctica clínica, la práctica teórica y la práctica institucional, que siempre es necesaria para ser cuestionado, ¿cierto? Para no aislarse. Este libro contiene las tres prácticas de un analista. A mí me interesó mucho porque, bueno, mi primera novia en la profesión fue en la psicosis y en el ámbito institucional. Y como todos sabemos, donde fuego hubo, cenizas quedan. En el Moyano habíamos creado la comunidad terapéutica en la sala de internados, el hospital de día y los consultorios externos que la dictadura de turno clausuró junto con nuestra expulsión.
porque los boxes eran cerrados y Dios sabe que se hablaba allí. No, los consultos eran cerrados, entonces los sustituyeron por boxes porque no había que tener encuentros secretos. En fin, encontrarme en este libro con las experiencias de un hospital de día en una institución como el Hospital Belgrano me devolvió muchas de las emociones con que trabajé en aquel entonces. Romper el aislamiento y liberar a los pacientes de la cama fue una consigna que tiene vigencia hoy. Este libro ayuda a quien la quiera recuperar para una nueva experiencia. La práctica clínica de Laura se encuentra en cada capítulo y la iré comentando. El psicótico, como ya dijo María Teresa, genera una referencia invertida y una demanda invertida. No nos supone saber. Nosotros queremos saber por qué, cómo empezó a alucinar, cómo empezó a adivinar, por qué. Freud nos marcó una senda cuando lee a Schreber a la letra y nos brinda coordenadas para entender a los psicóticos, pero confiesa no poder tratarlos porque solo teoriza la interpretación simbólica. Como no lo suponen saber, no hay manera de sostenerlo. Aunque en verdad él teoriza la interpretación simbólica, Freud interviene en los tres registros. Acuérdense cómo interviene cuando el hombre de las ratas se incorpora del diván y allí hace su interpretación clave. Acuérdense cómo interviene cuando Dora juega con el monedero y lo que dice allí de la masturbación. O sea que lee la escena, lee lo real, además de leer en lo simbólico. Lo que primero Freud nos enseña, nos dice la autora, es que la naturaleza humana no es animal. El lenguaje antecede y sucede al sujeto. Que del lenguaje que lo determina pueda ser discurso es la mejor expectativa para nosotros, nos dice. Nos permitimos, cito textual, nos permitimos nombrar sujeto aquel que responde, aún de modos diferentes, al reclamo que le llega del campo del otro. Nos dice en la página 25. Responde así a una pregunta que le hicieran a Lacan en la apertura de la sección clínica, que está en el Omnicar 1, página 44. Pero este sujeto no se neurotiza, como fue la ilusión de los analistas ingleses y de Hegel entre nosotros cuando escribió esa famosa tabla de Mendeleev, donde había rasgos de carácter, neurosis, caracteropatía, psicopatías o delirios, según la cantidad de lo proyectado, por ejemplo. Laura D'Agostino recupera con Lacan la tripartición freudiana y avanza en el tratamiento posible. No se trata de una semiología, nos recuerda, ya que hay alucinaciones en la neurosis. Se trata de quebrar el signo para que se puedan leer los significantes. Lo hace muy bien en cada caso. ¿Qué significa no retroceder ante la psicosis? Repito la pregunta. En principio, la invitación que siempre hace el psicoanálisis a tomar la palabra, como nos dice ya en la página 29. El psicoanálisis nos invita permanentemente a tomar la palabra. Primero en el diván, después en la supervisión, después en la presentación del caso, en la lectura de trabajos. Si se trata de un sujeto, no de un objeto. La interpretación es siempre de la castración que distingue Laura entre castración del tener y castración del ser. ¿Soy o no soy todo para el otro? ¿El otro desea por mí y para mí? ¿Y a qué tiende la experiencia, lo dice ya en 1990? A acotar la efervescencia sintomática y a que construyan lazos sociales. El aislamiento enferma aún a los analistas. Por eso es importante pertenecer a una institución y dejarse interrogar por el otro.
Sigue respondiendo a la pregunta que Lacan no responde en la apertura de la sección clínica, cuando dice que el objeto A, ausente de marca fálica, es objeto de goce, no causa de deseo. Que el objeto A, cuando no tiene marca fálica, es objeto de goce, no causa de deseo. Si no hay ese uno que represente al sujeto común S2, el neologismo es la manifestación príncipe del acortamiento de la holofrase. Un agujero es un agujero, aloj es aloj, nos contaba Freud en representación de palabras, representación de cosas, ese capítulo que todos leímos. Al haber continuidad de los registros, estalla lo imaginario y el intento de dar consistencia al cuerpo falla, nos dice en la página 58. Me pareció un hallazgo cómo Laura escribe el discurso de la psicosis. Julián en la página 77 nos enseña que algo de la subjetividad se anuda cuando el sujeto puede tomar la palabra. Léanlo. Hay algo que le interesa al sujeto a veces más que las voces. Siguiendo el decir del paciente, intentamos pesquisar algún otro objeto de goce más allá del goce incestuoso al que llega pesado. Nos dice concordantemente Laura en la página 81. Recrea el phi mayúscula 0 propuesto por Lacan y cita la fórmula que escribe Lacan en el seminario del San Blanc, poniendo la barra de la negación sobre el particular existencial muy creativamente. Soy exactamente eso con lo que el otro goza. Abre una secuencia para meternos en su práctica clínica. Graciela, Gerardo y Lucrecia, en página 98 y 99, se los dejo para leer, para hacer una diferencia entre quienes son subsidiarios de la fijación y regresión al autoerotismo y de la regresión al narcisismo primario, una división más eficaz que la diferencia entre esquizofrenia y parafrenia que la psiquiatría alemana propone. Me pareció mucho más eficaz para trabajar. En los tiempos de la clínica es claro que se propone, es claro lo que se propone. Barrar al otro en lo real implica una posición no altanera ni sabionda de la analista, sino una posición de poder acompañar. Segundo, propiciar la emergencia del uno más que promueva en lo real la seriación que no tuvo lugar en lo simbólico. Y tercero, propiciar la construcción y sostenimiento del cuarto nudo, lazo social, que llamamos sintón en la psicosis, en la página 107 está muy bien dicho. Lacan hace escritura de la reparación que nombramos suplencia en el mismo lugar de la falla. Laura define muy bien qué es el sintón en la psicosis. Corte en lo real, sutura en lo simbólico, recubrimiento en lo imaginario, página 109. Lean el caso de Nidia para ver cómo se interviene cuando la palabra vía interpretación es improductiva. Página 128. En la misma dirección lean qué pasó con Horacio, que habitó el hospital, y con el aborto de María, hija de un nazi. Interviene en los tres registros. Apertura que Lacan nos abre al tratamiento sí posible de la psicosis tan recreada entre nosotros. Cito textual de la página 135. De este modo, pulsear delicadamente con un otro ideal sin implicación subjetiva es más un trabajo de filigrana firme que de propuesta abierta, de invitación elegante que de requisito fuertemente explicitado, de acompañamiento en el sufrimiento que de acusación responsabilizante. Me encantó. El incluir la función de los padres me pareció un gran hallazgo del que debo más preguntarle que poner. Me pareció muy interesante, me despertó curiosidad. El otro no es exterior a la estructura del sujeto, forma parte de ella
y es condición para que el otro sea uno, trabaja Laura citando a Isidro Buber y Levinas. El trabajo en talleres es fascinante como lo proponen. El lugar al que convocan al tallerista es de una originalidad digna de estudio comparativo con otras experiencias como la de Ameguino, que lo hacen distinto. La presentación de enfermos es una experiencia que me convoca. Yo lo conocí a Lacan en el pabellón Henri Rousset del Hospital Santán, entrevistando a una alcohólica. Si Lacan, ¿cómo hace Lacan? ¿Cómo cuenta que hace Lacan? Él presenta al paciente. Después se pone una estraca y se va. Él dice que espera los comentarios de los pacientes, de sus analizantes, de los que van a supervisar, de los alumnos, de los que encuentran por el pasillo, que lo comentan cosas del caso, y así va armando el caso, como Freud toma la libre asociación de sus pacientes respecto del sueño tomado como letra. ¿Cierto? Entonces así lo va armando. Lacan lo hace así, pero ellos, digamos, toman nota y cada 15 días discuten y arman el caso en base a un trabajo colectivo y compartido que ayude a formarse como analista. Me pareció muy lindo cómo lo hacen. Bueno, recomiendo el libro, la lectura de cada presentación de enfermos que no voy a comentar y de cada caso, y la felicito a Laura por este trabajo tan rico. A ver, no sabía muy bien por dónde empezar, si por las pocas cosas que escribí, notitas, para poder cerrar este encuentro, por agradecer a los presentadores, a cada uno de su originalidad. Te agradezco muchísimo la lectura, María Teresa, y las sugerencias. Y como bien ubicó José María, yo tuve la suerte de escuchar el audio de José María antes. Como bien ubicó José María, esto es un work in progress, ¿sí? Es un trabajo que está haciendo. Respecto de las presentaciones de pacientes, yo prácticamente las quise plasmar en crudo, ¿no? El dispositivo que habíamos armado era un dispositivo en el cual yo como coordinadora del equipo me proponía probar si la presentación de pacientes era un instrumento para la clínica o no. Cuando me hicieron la propuesta, esto lo relato en el libro, de armar en el hospital de día presentación de pacientes, acepté con la consigna de que iba a ser solamente por 2 años y que si comprobábamos que se había servido para la clínica, continuábamos y si no, se levantaba. En esa presentación había algunas coordenadas ético-formales. Debía participar todo el equipo tratante y todos aquellos que asistieran como público tenían primero una entrevista con alguno de nosotros, los miembros del equipo, para ver si estaban en relación a la psicosis, si estaban interrogados genuinamente por el tema del trabajo con pacientes psicóticos. Y los presentadores eran externos en un sentido porque era un cartel de investigación. Y el compromiso era la gente del público preparaba una puntuación teórica de lo que allí había pasado. Cuando digo que fue una apuesta muy ética, que creo que a ver, para mí primero está el que sufre, ¿no? El sujeto al cual me dirijo es aquel que sufre. Pasaron cosas como que nosotros hacíamos las presentaciones de pacientes los miércoles y como venía gente del interior a Buenos Aires viernes y sábado, nos preguntaron que por qué no las hacíamos los viernes. Ante lo cual, nosotros como equipo clínico respondimos que no, porque el miércoles era un día que le dejaba al paciente jueves y viernes por delante, por si se les arrancaba, pasaba algo en la presentación, y que para nosotros lo que contaba era lo que ahí se podía producir clínicamente. En este sentido, articulo lo del discurso en la psicosis, en donde yo
lo que pude ubicar, el desarrollo es muy largo, lo que pude ubicar es que ante el discurso de la psicosis el que vuelve a quedar simbólicamente es ese otro que está encarnando al otro del sujeto psicótico, porque es el que queda afuera de la producción psicótica. Nos ha pasado de un paciente que tuviera que ir, era un hospital de día, o sea que iban o no iban, y que no fuera y dijera, porque me fui al banco a pagar una boleta. Entonces estaba todo el aula llena, 30, 40 personas en Villa Sagrada, partido San Martín, que no le queda cerca a nadie, y entonces decía, bueno, hablemos del paciente. No, no era un ateneo, era una presentación del paciente y solo iba a ser sostenida con el paciente. En relación a lo que me comentó José María, yo pensaba, después de haber estado en la presentación del libro de él acá en Suma, que realmente uno le habla a la parroquia, ¿no? Es impensable un libro de psicoanálisis sin las referencias de autoridad, como dice José María. Es impensable, no existe en el ambiente de Buenos Aires, escribir sin articular con las referencias bibliográficas, con el interlocutor que uno se arma de tal o cual época de Lacan, de tal o cual época de Freud. No se imaginan ustedes cómo podía pensar yo en 1991 la cantidad de citas de autor que me hablaban que tenía que poner o poner para no desarmarme adelante del público que estaba escuchando en algún congreso. Lo que comenta José respecto de cómo la clínica nos une, sí, hace rato José Zuberman fue la primera persona que cuando decidimos armar el hospital de día lo invitamos a dar una conferencia sobre psicosis. Así que necesariamente tenía que estar. Me interesaba muchísimo su palabra, su opinión y todo esto que compartimos de la clínica hace tantos y tantos años. Bueno, esto sí lo voy a leer. Vamos al hoy, cómo llegué a Suma. Algo dijo Lipo de cómo llegué a Suma, pero hay detalles que a él, vieron que siempre hay anécdotas que uno de los dos personajes se acuerda mucho y del otro no. Fiel a mí misma, la clínica me trajo hasta aquí. Allá por el año 2010, un paciente que yo atendía en privado leyó alguna información acerca de un lugar en el que había un taller de inserción laboral. Era en Copland, igual que mi consultorio. Se llamaba Proyecto Suma. A pocas cuadras de mi casa, yo misma había pasado por ahí un montón de veces. Por supuesto, habilité la movida del paciente, me pareció interesante y seguramente iba a ser muy productiva. Le pedí los datos del lugar y llamé, como lo hago habitualmente en estos casos, para hablar con el responsable del lugar. Del otro lado del teléfono, Gustavo Licoberti. Le conté acerca de las manifestaciones clínicas del paciente, del punto en el que estaba su tratamiento y de cómo había conocido Suma. En algún momento aludí a alguna cuestión en términos de nosotros en la fundación hacíamos tal cosa. Lipo me preguntó a qué fundación me refería y en cuestión de segundos estábamos hablando de prácticas clínicas que habíamos tenido para la misma época en paralelo, década del 90. Él en la Clínica del Sol, en Ramos Mejía, yo en el Hospital de Día del Belgrano y en la Fundación Brisna, pero el detalle no era solamente eso, era que compartíamos a varios de los profesionales en los equipos que en ese momento coordinábamos. No se sabe cómo quedamos enfermos en Suma. Más allá del paciente en cuestión, nos pusimos a pensar qué podía hacer yo allí, que en realidad era aquí. Vine, fui, charlamos, me propuse una reunión con los fundadores, Guardo, Agres, Mendoki, Abad, Lipo, creo que estaba Eduardo Leiderman también. Si se me chicotea a alguien, pido disculpas. Bueno, Suma hoy me aloja y me permite corroborar y, por supuesto, corregir muchas de las cosas que alguna vez pensé y hasta en ocasiones me permití teorizar. ¿Qué hago en Suma? Opino, superviso, participo de docencia. Encuentro acá abordajes teóricos y conceptualizaciones que muchas veces, confieso, solo conocía de oídas. Atiendo sus fundamentos, los leo y casi siempre me nutro.
Claro, yo trabajo de psicoanalista, este es mi marco teórico de referencia y la intersección con otros saberes enriquece siempre lo que escucho. Básicamente de boca de los pacientes, de cómo esos otros que portan esos otros saberes los piensan, los conceptualizan, agregan, quitan, ponen. El ejemplo que contaba José recién de los pacientes que seguían escuchando las voces pero podían hacer otra cosa, me parece muy pertinente, dado que yo descubrí en suma, no tenía el dato, hay en el mundo escuchadores de voces, ¿no? Que comparten esto, que no reniegan de lo que se les impone, pero que pueden hacer con las voces otras cosas. Bueno, como decía, básicamente me enriquezco con el texto de los pacientes, con lo que nos donan y con todo lo que de distintas disciplinas, interdisciplina, palabra cara para el tratamiento de pacientes psicóticos, no tanto para los que venimos del campo del psicoanálisis, interdisciplina que en su propio accionar va quedando en falta cada vez y funciona. Tiene la eficacia de no volver a aplastar al paciente desde una sola perspectiva, ¿no? Tiene la eficacia de ir quedando en falta. Bueno, nada más. Mi agradecimiento y gracias a los presentadores y a Suma y a Juan.